Amén. Gracias a Dios. Pueden ir buscando Isaías 65. Qué bueno orar, ¿verdad? Los unos por los otros. Amén. Gracias a Dios. Isaías 65. Y los felicito, deseo un aplauso por llegar aquí hasta la última clase de esta serie de los miércoles. Empezamos en septiembre. Gracias Jesús. Terminamos en febrero. Y pudimos haber estado fácilmente 1 o 2 años si hubiésemos cogido capítulo por capítulo, porque Isaías es un libro bien rico en doctrina, en enseñanza, en profecía, y pues tiene mucha riqueza, muchas promesas del Señor que se cumplieron, muchas promesas del Señor que nos estimulan, que nos animan. También habla mucho sobre el carácter de Dios. Los que han estado viendo Isaías se han dado cuenta el énfasis en un Dios que es juez. Y entonces es rico en promesa, y hemos visto el carácter de Dios en Isaías. ¿Cuántos han visto el carácter de Dios en Isaías? Hemos visto un Dios que restaura, que sana, que promete restauración a Israel, que promete la venida de un siervo, de un Mesías, que va a restaurar todas las cosas, pero también vemos a un Dios que viene con retribución, con justicia, con venganza y con pago. Cada vez que usted ve esa característica de Dios, pues todo eso apunta a que Dios es no solamente un papá, sino que Dios también es juez. Amén. Y qué bueno que Él es juez y nosotros no. Porque si nosotros fuésemos jueces, ¿cómo aplicaríamos nosotros la justicia? Nosotros meteríamos a gente en el cielo que no debe estar, y meteríamos a gente en el infierno que no debe estar en el infierno. Quien único puede aplicar la justicia con rectitud y equidad es el Señor, y eso se ve en Isaías. Se profetiza mucho acerca de eso, y también se ve en Jesús. Jesús toma ese rol, lo personifica, lo trae a la luz en su ministerio, y cuando Jesús habla a través de sus parábolas, y habla a través en sus últimas enseñanzas de los eventos futuros, también presenta a Dios como ese juez que viene a juzgar las naciones, viene a juzgar la tierra, y ahí hay muchos pasajes paralelos con Isaías. Así que vamos estos 2 capítulos no dejan de ser bien ricos, así que vamos a ir leyéndolos. Vamos a leer el capítulo 65 del 1 al 16, primeramente. Y yo rompo el hielo, y luego ustedes me ayudan en las próximas secciones a leer. ¿Lo tienen? Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando en incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y lugares escondidos, pasan la noche, y que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Y usted ve ahí que Dios viene con retribución, con pago, con justicia. Versículo 7: por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, y por tanto
yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicien, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, y suministráis libaciones para el destino, yo también os destruiré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Qué triste, ¿verdad? Dios llamando, 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 nosotros ignorándolo, y no solamente ignorándolo, sino que escogiendo hacer lo que Dios no desea, lo que Dios se desagrada. Versículo 13. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados, y he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, por el quebrantamiento de espíritu aullaréis, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Y el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Gracias, Señor, por su palabra. Entonces vemos que el tema principal que vamos a ir viendo en estos dos capítulos, si atamos lo que se estuvo hablando el miércoles pasado, estamos hablando que había un pueblo en el profeta intercediendo al Señor porque Él interviniera y pidiendo al Señor si realmente Dios se iba a mostrar y iba a aparecer y no iba a dejar al pueblo de Israel, el pueblo de Judá que estaba cautivo, en vergüenza. Y Dios le habla a ese pueblo, ¿verdad? Y le recuerda la rebeldía de su corazón. Y terminamos así, ¿verdad? Con esa exclamación en la clase pasada del profeta orando por el pueblo, intercediendo a favor del pueblo, pero a la misma vez pidiendo al Señor, Señor, habla, no te quedes callado. Déjanos saber cuál es tu voluntad y tu propósito con nosotros. Perdona nuestro pecado, hemos sido rebeldes. Y Dios, mira, en silencio. Y aquí vemos entonces que Dios comienza a contestar al pueblo a través del profeta Isaías. Y está hablando, si podemos resumirlo en una frase, del castigo que Dios tiene preparado para aquel que tiene un corazón rebelde. Es bien impresionante que Dios comienza con esos dos versículos, son bien impactantes y se usan en el Nuevo Testamento también, en Romanos 10, lo vamos a ver ya mismo, Dios mediante, donde Dios comienza a contestar diciendo, fui buscado por los que no preguntaban por mí, y fui hallado por los que no me buscaban. Y entonces Dios decide mostrarse a gentiles y a naciones que no tenían la responsabilidad de ser los sacerdotes, de ser los que llevaban la presencia de Dios a las demás naciones, y ellos eran los que tenían la responsabilidad de buscar al Señor, de ser ejemplo, de ser luz a las naciones. Pero Dios dice ahora, yo fui buscado no por ustedes que se supone que me busquen. Es como decir que alguien que no viene a la iglesia, alguien que no conoce nada de Dios, alguien que no fue criado en las cosas del Señor, de momento Dios despierte un hambre y un deseo en ellos por buscar su rostro, por buscar su presencia, por orar. ¿Verdad que sí? Eso puede pasar.
Pero Dios espera que aquel que viene continuamente a su presencia, que ya le conoce, le busque. Y eso es lo que hacemos nosotros. Le buscamos. Pero hay veces que no lo hacemos. Hay veces que le buscamos solamente el domingo. Entonces, eso quizás a manera de ilustración, pero lo que está hablando más bien el pasaje es que Dios había y desea tomar en consideración la conducta del pueblo, en cómo el pueblo trataba la presencia de Dios. Y realmente el pueblo de Israel se volvió un pueblo que no le buscaba. Hay comentaristas que mencionan que también aquí se habla de los samaritanos, el 65 y el 66. Ese otro pueblo que comenzó a buscar al Señor, pero no era el pueblo que realmente Dios había escogido, porque el pueblo de Judá iba a ser llevado cautivo. Y quienes quedaron ahí con un culto con mucho sincretismo. Y si tú no sabes lo que es sincretismo, sincretismo es cuando empezamos a mezclar muchas cosas, y ustedes ven ahí, y este pueblo es rebelde, pero me está buscando, pero a la misma vez comen carne de cerdo, hacen cosas que yo aborrezco. Y entonces en el contexto inmediato podemos ver eso que se cumple ahí, de que hubo gente que no tenía el pacto, que no tenía la enseñanza, que no tenía la doctrina, y comenzó a buscar la presencia del Señor, y así es que la gente del mundo viene al Señor a veces, y nosotros cuando nos convertimos, venimos al Señor, tenemos muchas ideas, y tenemos una mezcla de creencias en nuestras mentes de cómo servirle al Señor. Y ese deseo que Dios puso por un cambio, hay que irlo filtrando, y ese deseo de buscar la presencia del Señor hay que irlo llevando a la luz de la palabra, porque uno tiene que ir creciendo, y ese deseo lo pone el Señor, pero la verdad es la que tiene que purificar lo que creemos y lo que pensamos, y Dios habla, ¿verdad?, en ese sentido de un pueblo que no estaba dentro del pacto, pero que estaba buscándole. Y básicamente Dios está entonces respondiendo a Israel, a esa oración de los capítulos anteriores, y le está diciendo que el sufrimiento de ellos era lo justo por sus pecados. El sufrimiento de ellos era lo justo por sus pecados. Y eso es lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que todo el sufrimiento es producto del pecado, pero el sufrimiento que ellos estaban pasando era lo justo por sus pecados. ¿Ves? Hay que ver las cosas en su contexto. El Señor siempre estuvo presto y dispuesto a responder. Yo quería que me buscaran, yo quería que me hallaran, yo quería que estuviesen en mi presencia, pero Israel había despreciado esa invitación. Y estos versículos son citados en Romanos 10, 20, y creo que lo busquen conmigo, porque Pablo cita mucho Isaías también, al igual que Jesús. De hecho, una de las cosas que nosotros, que la iglesia evangélica, no sé si sabían, que la iglesia evangélica usa para también validar la inspiración del Antiguo Testamento, es que los libros del Antiguo Testamento son citados por los escritores del Nuevo Testamento. Y Pablo cita a Isaías, Jesús cita a Isaías, y ese es uno de los factores en las diferencias de la Biblia católica a la Biblia protestante o evangélica. No es el único, pero es uno de los factores, ¿no? El factor más importante es que quién era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y qué libros ellos consideran como inspirados. Y la Iglesia Católica añadió otros libros históricos, otros libros que todo Israel no consideraba como parte del canon. Pero también en el Nuevo Testamento tampoco se citan esos libros. Así que Isaías sí se cita mucho por Jesús. Y si buscan Romanos 10, también Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma. Y busca lo que dice el versículo 20 y 21. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer?
Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y Pablo está hablando aquí de la salvación a Israel, que Dios quería que fuesen luz a las naciones, y Dios quería usarlos a ellos como instrumento de salvación, y que ellos creyeran en el Mesías, en la manifestación de Dios. Pero ¿qué pasó con el ministerio de Jesucristo y con la iglesia? Pues que se abre a aquellos que Dios fue encontrado por aquellos que no le buscaban. Aquellos que no eran de Israel comenzaron a recibir la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, y hasta ahí llegamos nosotros. No era que Dios no amaba a las naciones antes, era que el vehículo para alumbrar las naciones, para predicar las naciones, era Israel. Amén. Pero eso en Cristo se cumple esa promesa también. Cristo es esa simiente, ese hijo, ese nuevo florecer, esa nueva restauración, esa extensión de Israel, se cumple en Cristo. Cristo bendijo al mundo, viniendo a través de Israel. Dios se encarnó para salvarnos. Pero ahora no se trata de una etnia, sino que ahora todo aquel puede ser parte del pacto. Y Pablo usa esta misma frase: fui buscado por los que no me buscaban, fui hallado por los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí, hablando de ese mismo pasaje de Isaías, dando a entender que también la salvación de nosotros, la plenitud del Espíritu Santo que vino sobre toda la iglesia, judíos y gentiles, era la forma en que Dios también estaba bendiciendo y restaurando a Israel y al mundo y al pueblo de Dios. Y eso es parte de lo que vemos en la Escritura. Amén. Entonces, vemos eso. Estas cositas que quiero que tomen en consideración también de la lectura, y es que se enfatiza otra vez que iba a haber un remanente que Dios iba a guardar y que Dios iba a salvar. Amén. Eso está en 65, verso 65. Amén. Desde el capítulo 65, desde el versículo 8 en adelante, ¿verdad? Sacaré, versículo 9, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, a mis escogidos, poseerán por heredar la tierra, y mis siervos habitarán allí. ¿Está bien? Entonces, Dios no está descartando a Israel completamente, pero lo que está diciendo es: va a haber un remanente. Yo me voy a asegurar que los que verdaderamente quieran servir al Señor puedan hacerlo. Y una de las cosas que menciona aquí también es que ese remanente será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas para mi pueblo que me buscó. Y a veces uno dice: cuántas esas palabras son como de domingo, no sé qué significan, y tienen un significado histórico. Sarón era un lugar hermoso, era un desierto, era un lugar hermoso donde los ganados pastaban. De hecho, era bien conocido por la agricultura. Uno de los nombres de Jesús es la rosa de Sarón. Pero ese lugar, por las guerras y por las divisiones y por las peleas internas y las invasiones, se convirtió en un desierto. Y el valle de Acor, que es otra cosa que se menciona ahí, fue el lugar donde Acán, ¿cuántos se acuerdan de Acán? Para los que no saben, Acán fue una persona que robó del botín del pueblo de Israel cuando entraban a la tierra prometida. Eso está en Josué capítulo 7, 6 y 7. Y Dios había dicho que de ese lugar no cogieran nada para ellos, que Dios les iba, sabe que eso va a ser consagrado, y no querían que tocaran nada. Pero Acán vio unas túnicas babilónicas y unos lingotes de oro y dijo: aquí es que voy yo. Y desobedeció al Señor y lo tenía callado, y Acán cogió esas túnicas babilónicas y esos lingotes de oro y yo no sé qué más, y lo escondió, lo excavó, lo escondió en su tienda, y allá empezaron a perder batalla el pueblo de Israel.
y se preguntaban por qué, y Dios les revela a través, ¿verdad?, de los líderes que alguien, había un anatema, había maldición en el pueblo. Eso es lo que significa anatema. Había maldición en medio del pueblo porque alguien había robado algo que Dios quería que no hicieran, y era Acán. Acán fue el que hizo eso. Y en el valle de Acor, si usted lee Josué 7, lo pueden apuntar por ahí, fue donde hicieron juicio contra Acán y su familia. Entonces, tanto la rosa de Sarón, como el valle de Acor, la figura mental que tiene el pueblo de Israel y el profeta es una figura histórica que trae memorias tristes, porque algo lindo se había convertido en algo desierto, y en el valle de Acor era un lugar donde se recordaba que la desobediencia de un hombre. Pero mira lo que dice aquí. Lo que está diciendo es que el valle de Acor se convertirá como majada de vacas, y Sarón será habitación de ovejas. En otras palabras, lo que Isaías está profetizando es que Dios va a poner un remanente y Dios va a restaurar esos lugares. Y en lugar de desobediencia va a haber obediencia, en lugar de desierto va a haber lugar de pastos verdes. Y eso para nosotros quizás no es tan importante, pero para todo lo que está escuchando, póngase en el lugar de aquel que está escuchando esta profecía, y lo que está recibiendo de parte del Señor es que va a restaurar, y va a restaurar la nación, y va a restaurar los lugares que se conocen como lugares secos y áridos de desobediencia, por lugares de obediencia y lugares de bendición y prosperidad. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios viene a nuestra vida, Dios nos restaura. Amén. Pero Él promete ese remanente. Otro detalle importante que vemos en el versículo 11, la Biblia no habla mucho así directamente de los juegos de azar. Yo sé que mi suegro decía mucho, por poco me pego. Decía, por poco me pego mucho, por poco me pego. Y nosotros preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué jugaste? ¿Te faltaba? No, lo que me faltó fue jugar. Decía mucho eso. Porque, y lo digo a manera de chiste, porque en nuestra cultura es bien dada a los juegos de azar, a la fortuna y al destino, a la lectura de las cartas, a leer el horóscopo. Y todas estas fortuna y destino eran dioses que venían de Babilonia. ¿Okay? Eran dioses que el pueblo venía y los iba a traer a la cultura, y Dios les advierte porque había gente que había abandonado a Jehová, que había olvidado el santo monte del Señor, y habían puesto mesa para la fortuna y suministraron libaciones para el destino. Y muchas veces lo que Dios quiere es que, mira, su adoración sea exclusiva. Amén. Mientras más pura sea tu devoción a Dios, más tú vas a crecer. Mientras más diluida esté tu atención y tu fe y tu creencia entre Dios y otras cosas, más confundido vas a estar, más desnutrido vas a estar, espiritualmente hablando, y eso puedes caer en idolatría. Y la idolatría de este tiempo no se ve con las estatuas como antes, ¿verdad? Quizás no están inclinando al frente de una estatua. Ellos literalmente le ponían oraciones al Dios Fortuna y le ponían mesas, dime cuál va a ser mi futuro, o léeme, los agoreros. Y eso también lo vemos, creo que en Isaías 8, busquen Isaías 8 un momentito. Isaías 8, 17 al 20, que el pueblo de Israel también les habla acerca de esto desde el principio del ministerio profético de Isaías. Isaías 8, 17 al 20. ¿Aquí me puedo ayudar leyéndolo en voz alta? Ezequiel. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová, de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio.
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Estos santos usan mucho esa frase, ¿verdad? No les ha amanecido todavía. Y te va a ver cuál era el problema, que en vez de consultar la ley y el testimonio, la ley de Moisés, la enseñanza de Moisés, la dirección de Moisés, el testimonio de los profetas, consultaban a quién, a los adivinos, a los agoreros. Aquí Isaías le dice, a ustedes también, que cuando vengan del exilio, dejen a fortuna de destino allá y a ustedes no lo necesitan. Pero habían algunos que han abandonado al Señor por los dioses de este mundo. Y uno de esos dioses, ¿verdad?, es a toda el que te promete prosperidad, que te promete fortuna, tu mejor vida ahora, muchas de esas cosas, pensamientos positivos que vienen del mundo y nos impiden entregarnos con sacrificio a la obra del Señor. Díganme o digan ahí. Y muchas veces nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Una cosa es que seamos responsables, que pongamos nuestros planes en las manos de Dios. Señor, bendice estos planes, dirígeme. Y otra cosa es que yo use recursos humanos donde Dios no está en el asunto para tratar de predecir o que me vaya bien en el futuro. Y Dios dice, no, o confías en mí o no confías en mí. O me consultas a mí o consultas a otro. Y Dios se enojó y usted ve ahí que la paga del pecado es muerte. Y cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, lo está diciendo literal, lo está diciendo también espiritualmente hablando. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, como no vemos que Dios, ¿verdad?, en su paciencia, en su misericordia, Dios no nos ejecuta inmediatamente. Dios nos da toda una vida para arrepentirnos, la que sea, 20, 30, el Señor es justo. Pues si fuese yo el que estuviese asignado a darle la vida a la gente, algunos les daría más de lo que deben y algunos les daría menos de lo que deben. Pero Dios es el que sabe esas cosas, yo no. ¿Entiendes? Pero Dios es justo y Dios le da la oportunidad a las personas que lo busquen. Pero no le gusta que estemos consultando a otras personas, por eso trae muerte espiritual y muerte física. La paga del pecado es muerte. O profetízame o irle, ¿verdad? También, sí, también se ha metido dentro de la iglesia, porque lo que hacemos es que, por ejemplo, yo tengo muchos problemas cuando hay un mover profético bien bonito, a veces un día en algún servicio, aquí o fuera de aquí, y ese día el culto estuvo bueno. Pero el día del estudio bíblico el culto está aburrido. ¿Por qué pensamos así? Porque nos sentimos bien de recibir una palabra. Pero el día que yo tengo que entregar, porque el culto no estuvo bueno, el día que yo tengo que venir solamente a orar, a buscar la presencia del Señor, porque el culto no está bueno ese día. Porque cuando se convoca, Porque nos gusta escuchar cosas que nos hagan sentir bien. Y la mayoría de las profecías en este tiempo que a veces están dando por ahí son profecías, yo no llamo profecías, son buenos deseos. La gente te profetiza, te va a ir bien y la casa que estás esperando la vas a tener y el carro que estás esperando la vas a tener y pon a Dios en tus manos y ese negocio y estoy viendo una llave y estoy viendo una casa y estoy viendo una puerta y estoy viendo una nueva temporada. Todo es, usted va a ver que es un lenguaje evangélico que usamos. Y poca Biblia, poca doctrina, poca enseñanza. Entonces nos traímos del mundo a destino y a fortuna, nos traímos para acá. Y el pactar también con Dios se usa mucho, lo he escuchado. Pacta con Dios. Sí, no me quiero desviar, pero más o menos muchas veces usted va a ver que los mensajes donde nos prometen cosas buenas, usualmente la gente dice muchos amenes y participa activamente y el culto estuvo glorioso, pero los mensajes de humillación y arrepentimiento son mensajes que son los que más nos deben porque una señal de un avivamiento, hermano, verdadero, es el arrepentimiento masivo de personas. En avivamiento no hay arrepentimiento. ¿Verdad? Y Dios quiere... Esa es la clave. Claro. Porque nadie te puede profetizar algo que no está en la palabra. Porque la profecía es la palabra. Amén. A la ley y al testimonio. Exacto. Si te dicen algo diferente, A mí no les ha amanecido. A mí me han profetizado. Dice Isaías 8. Y yo sé que no viene de Dios. Porque no conocer está la verdad. acorde con la palabra.
Pero es normal, hay que tener paciencia, es normal que aquel que viene del mundo se traiga destino, se traiga fortuna, porque está aprendiendo, pero aquel que va creciendo en el Señor, uno sabe, mira, no, aquí adoramos solamente en este monte al Señor. Aleluya. Ese sincretismo de los samaritanos y de los dioses babilónicos tenemos que dejarlo allá, solamente al Señor. Y los samaritanos querían hacer tenían una buena intención, porque ellos decían, no, si ustedes se fueron, si Dios se los llevó para Babilonia y nosotros nos quedamos aquí, nosotros somos el pueblo de Dios. Eso es lo que dicen los comentaristas de este pasaje. No, nosotros tenemos un monte donde adorar. Ya Jerusalén se fue, Dios nos aprobó a nosotros. Entonces, ahí si usted ata la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana, pero no es en este monte que debemos adorar al Señor, porque este fue el monte que nosotros fuimos los que quedamos aquí. Pero Dios dice no, y Israel decía no, es que es en Judá. Y Dios promete restaurar a Judá, y eso es lo que trata Isaías 65 y 66, de que hay una nación, hay un monte de Sion que va a permanecer para siempre. Y Dios, el trato de Dios con Judá va a ser eterno, ¿verdad? Y cielo nuevo y tierra nueva, que es lo próximo que vamos a ver, pero Jesús le da ese toque culminante a esa discusión, ¿verdad? Le dicen, no es ni en este monte, ni en Jerusalén, no es ni en el monte de los samaritanos, es en todo lugar donde haya un adorador, allí Dios se va a manifestar. Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Y esa conversación está en Juan capítulo 4, después la buscan. Amén. ¿Alguien alzó la mano ahorita? ¿Alguien alzó la mano ahorita? No. Ok. Pues vamos a seguir por ahí. El versículo 17 al 25. ¿Qué es lo que leer? Del capítulo 65. Por ahí hay un micrófono, si lo pueden usar. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aleluya. Y si usted busca, vamos a Isaías 11. Vamos a Isaías 11. Esa última parte de esa porción del capítulo 65 también se ve en Isaías 11. De 6 al 9, creo que. Versículo 6, correcto. Dice, y morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro del león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Todas las cosas peligrosas que se supone que no estén juntas, lo que vemos es armonía, lo que vemos es paz, es una metáfora bíblica que el profeta usa, y la repito otra vez en Isaías 65, dando a entender que hay una nueva era, que hay algo nuevo que Dios va a hacer, algo nuevo que Dios quiere establecer sobre la tierra, y Dios promete crear cielos nuevos y tierra nueva.
Hay uno de los comentarios que busqué que Isaías continuamente, especialmente del capítulo 40 al 66, ¿se acuerdan que Isaías lo podemos dividir en 2 o 3 partes? La segunda parte grande es del 40 al 66. Continuamente está el tema de cosas nuevas o cielos nuevos que Dios está creando y que Dios está haciendo. Vamos a ver algunas de ellas. Isaías 42:9, María Vélez. Por aquí, María Victoria, Isaías 43:19. Aquí con ustedes dos, Isaías 48:6. Y Ricky, Isaías 62:2. Amén. El 9, puede leer el 9 y el 10 también. Versículos 9 y 10. Isaías 42, 9 y 10. Isaías 42:9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncié cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, y su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, y las costas y los moradores de ellas. Amén. Gloria a Dios. Cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. Quiero enfatizar en esto. Dios hace cosas nuevas. Dios es un Dios de ciclos. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios donde va a restaurar todas las cosas. Y eso es promesa del Señor. Y eso es parte de nuestra esperanza. ¿Quién tiene Isaías 43:19? He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Isaías 48:6. ¿Se odia a alguien? Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Gloria a Dios. Otra vez se repite. Lo que quiero es que se quede eso en nuestro corazón. No es la primera vez que Isaías está diciendo, no, Dios está continuamente a través de toda la Biblia enfatizando que Él hace cosas nuevas. Y en el futuro, que Isaías está viendo, ve a Dios haciendo cielo nuevo, tierra nueva, cosas nuevas para aquellos que perseveran hasta el final en obediencia. 62:2, ¿verdad? Sí. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Gloria a Dios. Un nombre nuevo, cosas nuevas. Y también en el próximo capítulo que vamos a leer ya mismo, Isaías 66, versículo 22, dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Cielo nuevo, tierra nueva, promesa del Señor. Amén. Entonces eso nos debemos gozar. Vemos que Dios continuamente usa a Isaías para enfatizar que traerá cielo nuevo, tierra nueva, cosas nuevas vendrán de Dios, un nuevo cántico, se escucha un nuevo nombre que será dado a los siervos del Señor, un nuevo pacto será hecho, lo vemos en la Biblia también, hay un nuevo pacto y el pacto que tenemos en Cristo Jesús, hay un nuevo corazón, un nuevo espíritu que Dios pone en nosotros, y Dios nos hace una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Todo lo que Dios hace es nuevo. Amén. Mira que está lo tuyo, todo lo que Dios hace es nuevo. Amén. Dios no remienda, Dios hace cosas nuevas. Amén. Dios restaura lo viejo, lo hace nuevo. Amén. Y todas estas profecías se cumplen en la era mesiánica, se cumplen en Cristo Jesús. Cristo es el que tiene el poder para crear todas las cosas nuevas. Y Él tiene el poder sobre la creación. Y vamos a verlo en el Nuevo Testamento también. Segunda de Pedro 3, 12 y 13, Emily. Segunda de Pedro 3, 12 y 13. Y no sé si Vianney puede buscarme Apocalipsis 21. O Josué, para quedar los dos, Apocalipsis 21, del 1 al 2.
Ese es casi la última página de la Biblia. 2:13, Segunda de Pedro 3, 12 y 13. Amén. Porque ahí vamos a ver que Pedro y Juan, que escribe el Apocalipsis, también hablan en el Nuevo Testamento de los nuevos cielos y la tierra nueva que Dios ha prometido al creyente, aquel que cree en Jesús y en la promesa de Israel, que es Jesús, ¿verdad? Para restaurar todas las cosas. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aleluya. El mismo cuadro que veis ahí, Dios va a hacer cielo nuevo, tierra nueva, donde va a haber justicia. En el Nuevo Testamento se confirma esa visión profética del futuro. Amén. Y Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, que lo tenga. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Amén. Y vemos también, ¿verdad? Dentro de lo que la promesa de cielo nuevo y tierra nueva, vamos a ver que otras naciones también iban a tener la bendición y el beneficio de recibir esta promesa, ¿verdad? Y eso es lo que habla aquí también. Y nosotros tenemos el gozo, ¿verdad? Como instrumentos del Señor, de ser parte del cumplimiento de lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando usted ve el futuro, ¿cómo usted ve el futuro? A través de los ojos del mundo. ¿Cómo el creyente, quizás hacer la pregunta diferente, cómo el creyente debe ver el futuro? A través de la palabra, a través de la lente de la esperanza, de un Dios que promete cielo nuevo y tierra nueva, o lo vemos a través del lente del reportero de Guapa, o de Telemundo, o a través del lente del mundo, ¿verdad? Y vemos mucha destrucción, vemos muchas guerras y vemos mucho trabajo que hacer, porque tenemos trabajo que hacer, seguimos siendo luz. Pero tarde o temprano Dios va a restaurar todas las cosas. Y hay un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios va a volver a hacer y va a recrear, y es parte de su promesa para los escogidos, para los fieles, y estamos siendo bendecidos a Dios, ¿verdad? Estamos siendo bendecidos por eso. Entonces, capítulo 66, que vamos a leer ahora, sigue más o menos en la misma línea y vamos a ir con calma. ¿Quién quiere leer el capítulo 66? Yo lo leo. Sí, yo te voy diciendo así. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie me respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad,
voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Amén. Vamos a tenernos ahí. Y vemos otra vez tres cosas que a Dios no le gusta. Y las creo que las mencioné ahorita, pero las voy a repetir. A Dios no le gusta tres pecados que vemos aquí que Dios lo ve. El primero es sincretismo. ¿Okay? Lo vemos otra vez ahí. Era lo mismo para ellos dar un sacrificio que matar a alguien. Eso está en el versículo 3. Y en el versículo 3 también vemos que hay indiferencia, ¿verdad? Que queman incienso como si bendijese un hilo y porque escogieron sus propios caminos, ¿verdad? No les importó. Ellos escogieron, sí, yo sé cómo a Dios le gusta la ofrenda porque no es como que no sabían, pero ellos amaron más sus propias decisiones y sus propias abominaciones. ¿Okay? Abominaciones y aborrecer están bastante relacionados, ¿verdad? Cuando uno hace una abominación es una palabra fuerte, ¿verdad? Porque quizás para nosotros no estamos tan acostumbrados. Pero una abominación es hacer algo que Dios aborrece. ¿Está bien? Entonces, ellos cambiaron y mezclaron el culto, fueron sincretistas, fueron indiferentes y el versículo 4, un tercer pecado que Dios no le gusta, que Dios le agrada, es que fueron rebeldes. Ellos escogieron lo que me desagrada. Yo los llamé, nadie respondió, hablé y no me escucharon, hicieron lo malo delante de mis ojos. Así que sincretismo, indiferencia y rebeldía. Tres cosas que tenemos que cuidarnos en el corazón, que no debemos, ¿verdad?, de procurar nosotros que nuestro corazón se torne de esa manera. ¿Y cuál es el contraste? ¿Quién es el contraste aquí en el texto? En esos primeros 6 versículos. El que tiembla a la palabra. El que tiene un espíritu que humilde, dice el versículo 2, ¿verdad? Mi mano hizo todo esto, pero yo miraré a aquel, no al sincretista, no al rebelde, no al indiferente. ¿A quién yo voy a mirar? Aquel que es ¿qué? Humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Okay? Dice que no es que es pobre de finanzas, es que es pobre y humilde de espíritu. ¿Se acuerdan la primera bienaventuranza de Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados que se dan cuenta que espiritualmente de ellos no tienen nada delante de Dios, sino que dependen de Dios. Ese es el pobre de espíritu. Yo me acuerdo una vez, no sé si se acuerdan, cuando ¿tú te acuerdas? A lo mejor no te acuerdas. Cuando yo empecé a tomar parte, así como Angelis hizo el domingo, y yo a veces hablaba y yo no sabía cómo iba a predicar y cómo Dios me iba a llamar así para ser pastor, si yo tenía frenillo, que yo no tenía, ¿verdad?, grado en teología o maestría en qué sé yo qué diablo, como quizás otros pastores a veces uno está pendiente, bueno, usted tiene una maestría en divinidades o qué sé yo qué, y uno ve esos títulos y uno dice, wow, eso, ¿verdad? Me gustaría hacer eso, pero Dios quería que yo le obedeciera en ese momento, con lo que tenía. Y ella me escuchó diciendo una de esas cosas una vez, y ella me pasó un verso de la palabra. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo quiero decirte que cada rato Dios me acuerda ese verso. Y ella me decía, pero tú tienes, en ese, básicamente que ella estaba animando y me decía, en Isaías 66 dice esto. Y dice que el que Dios va a mirar es el que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que tiembla a la palabra del Señor. ¿Qué representa eso? Alguien que respeta la palabra del Señor. Alguien que tiene temor al Señor. Y es un temor reverente, de que alguien que sabe que Dios está en el asunto, ¿no? Que Dios está hablando y hay que tomar en serio lo que Dios está diciendo. Es aquel que tiembla, alguien que se somete a la palabra de Dios. Y ese versículo me ha animado a no pensar tanto en mis debilidades, sino pensar en el corazón que debo tener en la presencia del Señor. Y los animo a ustedes también. Eso quizás es algo de aplicación, ¿verdad? Personal.
¿verdad? Pero en el tiempo de Isaías había que hacer un contraste, habían dos tipos de personas, los rebeldes, los sincretistas, ¿verdad? Los indiferentes que no temblaban a la palabra del Señor, sino que la tenían como cualquier cosa, versus aquel que tiembla cuando Dios habla. ¿Ves? Entonces tenemos que cuidarnos de eso. ¿Qué nos impresiona más? Cuando un artista no habla del Señor, cuando una persona famosa en el cristianismo habla del Señor, o cuando Dios me habla a través de su palabra. ¿Cómo yo me conmuevo más? ¿A qué le presto más atención? ¿A quién obedezco más? Entonces ese tiempo con el Señor, que Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra, es bien importante. Y nuestra actitud a la palabra del Señor es bien importante. Bien, versículo 7 hasta el final. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las cosas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Paréntesis, esos son descendientes de Noé, de los hijos de Noé, ¿oye? De Cam y de Jafet. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, en mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y ahí se acaba Isaías. Usualmente los libros de los profetas no hablan de cómo murieron los profetas, a veces lo sabemos por otros textos de la Biblia. Isaías aparentemente estuvo profetizando hasta el tiempo de Manasés. ¿Se acuerdan quién es Manasés? Manasés fue un rey, hijo de Ezequías.
¿Se acuerdan de Ezequías que lo estudiamos del capítulo 37 al 39? Pues Ezequías Dios le extendió la vida, ¿se acuerdan? Que le dio como 15 años más de vida. Oró, Señor, estoy enfermo, perdóname, tú sabes, Señor. Dios le extendió la vida. Y la Biblia dice que Manasés empezó a reinar cuando tuvo 12 años. Así que ese Manasés nació en ese periodo. Pero Ezequías había hecho algo bien feo, que había enseñado sus tesoros al rey de Babilonia, y usted sabe la historia. Parte de la consecuencia de por qué Babilonia llevó a Judá como cautivo, como esclavo, los conquistó y los venció, fue porque Ezequías hizo esa desobediencia y le mostró todos los tesoros y ellos vinieron y conquistaron. Y Manasés lo menciono porque fue un rey bien perverso, de los más perversos que tuvo Israel, y se cree que aserró a Isaías por la mitad, por palabras como esta que acabamos de leer y que acabamos de estudiar, porque Isaías ve dos futuros bien claros. Aquel que persevera hasta el final tiene una promesa de vida eterna. Aquel que sigue las promesas del Señor tiene promesas de parte de Dios, ¿verdad? Aquel que vive como Dios quiere que vive, le va a ir bien en esta vida y en la venidera. Tiene una promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Pero Isaías también contrasta el futuro de aquel que es desobediente. Y esa es la otra parte del mensaje que a veces no nos gusta anunciar o decir porque cae pesado, cae mal, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos, ¿verdad? Aquí en la tierra todo el mundo va para el cielo cuando se muere. Pero Dios es el que sabe. No está mal yo tener la esperanza, pero yo no lo puedo asegurar. Yo puedo tener la esperanza de que en sus últimos días, si tuvo tiempo y tuvo conciencia, se arregló con el Señor. Y como quiera, tengan en cuenta que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Que esa mentalidad que la gente tiene, que por lo menos se ganó el cielo el último día, pues se repitió. No, también hay un juicio por nuestras obras, por todo lo que hicimos en el cuerpo. La palabra es clara. Y por nuestro servicio al Señor, por lo que hicimos. Y eso es otro tema, pero cada uno de nosotros va a recibir de parte del Señor de acuerdo a cómo usted haya hecho en su obediencia en esta tierra. Entonces Isaías nos muestra, y Jesús nos muestra eso también bien claramente. Hay dos futuros: aquellos que hacen tesoros en el cielo y aquellos que hacen tesoros en la tierra. Correcto. Aquellos que buscan las cosas de arriba versus los que buscan las cosas de abajo. Aquellos que estarán en un lugar donde hay cielos nuevos, tierra nueva, y vivirán en paz bajo el gobierno del Señor Jesús. Pero aquellos que estarán, como decía Jesús, en el lloro y en el crujir de dientes. Entonces esos dos destinos se ven claros en Isaías. Somos nosotros los que nos gusta. Son dos reinos. Nos gusta ir de allá, no, esto no es tan malo, esto no es tan bueno, y nos gusta mezclarlo porque somos nosotros los que nos confundimos, pero la palabra del Señor está clara. Está clara. Hay un juicio, hay una promesa de vida eterna, hay una bendición para la obediencia. Amén. Y algo que me llamó la atención, porque no quiero ser repetitivo, porque hay varias cosas del capítulo 65 que también vemos que se enfatizan aquí, es que de las demás naciones, ve lo que dice el versículo 20, de las demás naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas, ¿qué? Las naciones por ofrenda a Jehová, ¿verdad? Y también dice del versículo 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Qué poderoso, ¿verdad? Y vemos aquí que eso era algo que solamente le pertenecía a Israel, el sacerdocio, quienes únicos podían administrar al Señor. Pero vemos en Apocalipsis capítulo 1 que Dios nos hizo que reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces se cumple eso que Dios sacó de todas las naciones, como personas como nosotros, para servirle al Señor. Linaje escogido. Amén. Y eso nos da gracias al Señor porque nosotros tenemos la oportunidad de ministrar también en la presencia de Dios. Y somos parte de esa bendición que Dios tiene para el mundo. Y la iglesia es parte de esa bendición. La iglesia
continúa ese sacerdocio. No importa el nombre de la iglesia, se adora al Señor, y adora a Jesús y predica su palabra, ministramos al Señor y adoramos al Señor, nos convertimos en sacerdote, que significa alguien que ministra, alguien que sirve al Señor, alguien que está entre el mundo pecador y entre un Dios santo. Ese es el sacerdote, el ministro, que está ahí intercediendo y llevando el mensaje. Amén. Amén. Cuando estaba hablando de los que son humildes de espíritu y los que tiemblan, o sea, la parte, o sea, de las personas buenas, además de las cosas malas, también está en el 5, las personas que no pagan mal con mal, sino que ignoran al necio. Y dice, pues, ¿verdad? Que dice aquí, vuestros hermanos lo aborrecen y lo echan fuera por mi causa, y dijeron, Jehová sea glorificado. Sí, porque son los que se burlan de aquellos que están haciendo lo correcto. Y ahí está hablando de los que hacen lo correcto sin importar los escarnios, sin que los tripeen, los bullying o lo que sea. Ignoran al necio. Amén. Y Dios se va a mostrar tarde o temprano a defender a sus hijos. Y recuerda que uno siempre tiene perspectiva eterna. Mira lo que hizo Jesús en la bienaventuranza. Bienaventurados todos aquellos que son perseguidos por mi nombre. Quizás no vamos a ver esta recompensa en esta tierra. Bienaventurados cuando los ultrajen por causa de mí. Y los vituperen y digan toda clase de males mintiendo. Esas son palabras de Jesús. Entonces nosotros queremos tener un cristianismo de venir a la iglesia. Y yo escuché una vez un pastor que me ministró mucho, que él decía, si tú no estás sufriendo persecución, y la persecución no estoy hablando necesariamente de que te tienen que matar o dar con un látigo, pero si tú no estás sufriendo por tu fe, pues tu luz no está brillando mucho, ¿verdad? Y eso me ministró a mí. Y para los que son nuevos en el Señor, cójalo con calma, ¿verdad? Ustedes van a ir creciendo en el Señor, porque ustedes se van dando cuenta que el cristiano en un lugar hace la diferencia. Usted sabe que yo, en mi trabajo, soy el último que me entero de los chismes. Ah, pues yo creo que era yo. Yo nunca me entero de lo que está pasando. Los otros días hice un comentario de alguien que pensaba que estaba con la persona, con su pareja, y me dijeron, Santo, déjame ponerte al día. Esta persona ya no están juntos. Yo sé, yo los miré y yo, que sí, yo sé, que yo soy el último que me entero de las cosas. Yo soy la gloria de la Porque en presencia tuya no hacen chismes. O en presencia tuya no mienten. O en presencia tuya, o sea, tú eres alguien que está, y yo en boca de ella, pues soy, tú sabes, el santo, mira, el que no habla malo, el que esto, no digas esto frente a él. Se burlan de uno. Al que le ponen los esqueletos encima en Halloween. Ay, no es mi sí, me pusieron un esqueleto encima, al frente de mi mesa. A ver qué tú hacías. Y yo primero, porque eso a mí no me... Si quieren tener ahí, pues tenganlo ustedes, a mí no me... Digo, me preguntaron, debía haber dicho que sí, pero lo quise dejar ahí como porque a mí no me... Sí, a mí esas cosas no me... Porque mi gobierno no tiene el Señor de mi vida. Nada, ni una velita, ni nada. Yo no necesito esas cosas. Están mordidos ellos. Una de las cosas que van a notar los verdaderos creyentes es que los van a aislar. No te incluyen. Y tienes que estar consciente que esa es una de las razones. Claro. Si tú vas, le dañas la fiesta mucho. Me dañan la fiesta. Sí, por eso el pastor a veces no va a muchas fiestas de los hermanos. A veces no les invita. Incluso los hermanos que están live no te invitan porque no quieren demostrar lo que son delante de ti. Sí, eso pasa. Y también, por ejemplo, sucede también que cuando un creyente está pasando por mucha tribulación, también cuestionan, no, pero eso, ahí hay algo, te lo digo porque yo, ¿entiendes? Hay algo oculto, yo lo he escuchado,
¿Entiendes? O sea que, como dicen una cosa, Dicen la otra. Siempre van a hablar. Sí. Sí, pero uno debe ser lo más, uno va a ir aprendiendo a desarrollar Claro, carácter. no, definitivamente, por la Y palabra. vivimos con perspectiva eterna. Isaías nos Exacto. enseña, este mundo es temporal, Dios se va a encargar de los rebeldes, Claro. Dios se va a encargar de los impíos, pero aquel que tiembla la palabra del Señor, aquel que cree al Señor, aquel que es humilde ante su presencia, Exacto. tiene un futuro en el Sion de Dios, Siempre, en la exacto. Jerusalén del Señor. Exacto. Recuerde que el mundo murió para mí cuando yo vine a Cristo, pero también yo morí para el mundo. Son dos cosas. Yo no deseo el mundo, pero también el mundo va a dejarme saber que ya no me desea a mí. Esas dos cosas ocurren simultáneamente poco a poco. El mundo me perdió, pero el mundo yo también renuncié a él. ¿Está bien? Así que eso está, cuando usted estudia Gálatas, es un principio que está ahí. Así que oramos. ¿Qué me pueden decir de Isaías? El poquito que hayan estado, quizás no vinieron a todos los estudios, eso no es nada, pero ¿qué testifican? ¿Qué pueden decir de Isaías en este tiempo que se llevan mientras se van poniendo de pie? Y hay un chocolatito por ahí El amor de Dios para celebrar este tiempo. Conocimos los atributos de Dios. Sí, El amor de Dios, los atributos de Dios. El celo. ¿Ah? El celo. El celo como el celo de Jehová por las cosas de él. Muy bien. Y por su gloria también, porque ahora está llegando a otras naciones. Amén. La promesa de llegar a otras naciones para que sea conocido en su gloria. Desde siempre estábamos incluidos. Que estábamos desde siempre pensados en el plan de Dios, no fue un accidente ahí. Es el libro de los Hechos, de que el Espíritu Santo descendió sobre todo aquel que cree. No fue un accidente ya de Isaías. Se veía el trato de Dios con las demás naciones. Y algo que a mí me aclaró mucho fue que eso, que desde Génesis, o sea, que Dios siempre pensó en nosotros. O sea, que no era el pueblo judío, o sea, que también esto es para todos. Amén. O sea, que a veces nosotros nos sentíamos, ay, pero siempre el pueblo judío. No, yo estoy ahí también. Sí, recuerda siempre que el pueblo judío tienen que verlo, fue un instrumento. Exacto. Es como aquel que te ve a ti en la calle y dice, ay, este es cristiano. No, yo soy un instrumento. Yo no soy mejor que ellos. El pueblo judío no es mejor que las demás naciones. Fue un instrumento de Dios en una etapa particular de la historia donde Dios aseguró que hubiese un pueblo donde Él poder venir a manifestarse y encarnarse. Tú dijiste algo ahorita, Jason. La promesa que tiene Dios con nosotros, con el pueblo, o sea que hay un nuevo comienzo. Amén, amén. Eternidad. Cosas nuevas, nuevo comienzo. A mí me gustó el balance, porque sí decía cosas malas, pero decía cosas buenas, o sea, al oyente. O sea, Malas como fuerte, te refieres sí, fuerte. tenía un balance. O sea, eso es bar y callado, como quien dice. ¿Entiendes? Amén, amén. O sea, tanto te decía de lo que padeces, como que pero no te preocupes porque lo que viene es esto. Por tu misericordia. Por tu misericordia estás aquí y estas cosas vendrán para los que Amén. creen y los que perseveran. Recuerden siempre que Dios lo que busca es un corazón espíritu humilde que tiembla la palabra del Señor. Y ese corazón Dios lo usa en gran manera. Próximo miércoles aquí, los matrimonios, tenemos reunión. Los matrimonios nos vamos a gozar aquí. Los que no están casados, pues